tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto. Y vamos a hablar del ámbito cultural de aquí, de nuestra ciudad, de la ciudad de Ferrol, y para ello contamos hoy con la presencia del concejal de Cultura, Reyes García Hurtado. Muy buenas tardes, señor García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar a hablar de un balance, aunque yo sé que lleva poco tiempo en el cargo como concejal de Cultura, son 3 meses aproximadamente tras acceder al cargo. ¿Qué balance puede hacer de lo realizado en su área hasta el momento? Bueno, pues obviamente no hay tiempo para hacer un balance cuando estamos iniciando la tarea. Lo que sí que le puedo comentar a usted y a los televidentes es que estos meses han servido para tener una toma de contacto con la realidad del concello en el área de cultura y en el área de universidad, para conocer cómo funciona el concello por dentro, cómo funciona la administración local. Yo procedo de la universidad, entonces no tengo formación en la política local. Y es muy importante conocer cómo funciona la administración, porque uno se da cuenta de que no todo lo que uno desea hacer se puede hacer si no sabe cómo se debe hacer. Entonces, el contacto directo y diario con el personal del negociado de cultura, que es una gente valiosísima, encabezada por la jefa de negociado, por Loli, y por la persona con la que más contacto tengo a la hora de programar, con María José Vilariño, son esas personas las que hacen que yo vaya conociendo el concello, el área de cultura, y intentando subsanar aquellos aspectos que desde la óptica del Partido Popular pues deben mejorarse en la programación cultural y en la política con relación a la universidad desde el concello de Ferrol. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de ese funcionamiento, ¿no?, del concello en su área? Pues por una parte me ha sorprendido, y muy gratamente, la profesionalidad y la dedicación de las personas que trabajan en la administración local. Ya no porque tengan un cumplimiento estricto de su horario, de sus cometidos, sino porque muchos de ellos continúan a lo largo de la tarde, fuera de ese horario que es el habitual, y sin por ello buscar remuneración extra. O sea, que consideran que una tarea, cuando hay que culminarla en un día, pueden quedarse a lo largo de la tarde para llevarla a cabo. Yo normalmente durante el verano, que no tenía clase en la universidad, llegaba todos los días a las 8 de la mañana y allí estaban estas personas, mis compañeras del negociado. Yo continuaba a lo largo de la tarde hasta las 8 de la tarde, y muchas de ellas continuaban hasta las 4, las 5, las 7 de la tarde. Entonces eso, pues bueno, hace que yo sienta que hay una implicación directa por parte de los funcionarios del concello de Ferrol, al menos yo conozco el negociado de cultura, con la actividad que desarrollamos. Y eso, pues para mí es muy gratificante, porque considero que toda la vida, pero en la política más si cabe, es una labor de equipo. Obviamente el concejal de cultura, con quien estamos ahora, con quien estamos en esta entrevista, es la cara. Pero detrás de mí hay una serie de personas, unos funcionarios, quienes son los que hacen que funcione la maquinaria. O sea, yo tomo las decisiones a la hora de programar, a la hora de determinar qué actividades se van a desarrollar o no, cuándo, el precio, pero sin que estas personas lleven a cabo la elaboración del expediente, se ponen en contacto con las productoras, toda una maquinaria que es compleja y muy laboriosa, nada tendría lugar. Entonces yo quiero remarcar mi gratitud hacia estas personas. Bueno, como bien dice, usted procede del ámbito docente. ¿De qué forma esa experiencia como profesor le puede ayudar ahora en su nueva etapa política? Bien, pues porque lo vivo todo desde una perspectiva no política. Lo vivo todo como si fuera, y sigo siendo obviamente un ciudadano de la calle. Sigo viendo las cosas ahora como las veía antes y desde dentro del concello. Eso me hace comprender que algunas de las cosas que un ciudadano puede sentir, ¿por qué no se hace determinadas cosas algo? Pues es que a veces es muy difícil. La maquinaria de la administración es tortuosa. O sea, desde que se toma una decisión o se determina hacer un festival, una obra llevar a cabo un espectáculo en el Teatro Jofre, hasta que se implementa, le aseguro que hay una serie de trámites burocráticos que para una persona que procede de fuera de la administración, pues al principio le sorprendían, ahora los voy comprendiendo y aceptando, y entiendo que bueno, que son trámites que hay que ejecutar. Lo que sí que tenemos claro desde el Partido Popular es que la burocracia tiene que permitir que los ciudadanos, cuando, como comentaba el señor alcalde durante la campaña, pues solicita una licencia, sepa cuándo entra esa licencia y también cuándo va a terminar. Bien, ahora desde el concello, también en el ámbito de cultura, estamos llevando a cabo ese tipo de medidas. Nosotros hemos resuelto en el mes de julio las subvenciones a las entidades culturales y a las asociaciones de vecinos, cuando el año pasado se resolvieron a mediados de noviembre. Bien, pues la actual corporación se incorpora el 11 de junio, tomamos posesión, entramos en otro despacho el 13 de junio y a mediados de julio estaba resuelta la convocatoria. Ahora estamos en el proceso de elaborar los convenios, la labor burocrática. Nosotros comprendemos que
el ciudadano tiene que tener a su servicio la administración, entendiendo, y yo lo vivo ahora desde dentro, que la administración es compleja. ¿Por qué? Pues porque esa burocracia no está hecha, y lo veo ahora sí, para perjudicar el funcionamiento de la administración o para que él desista de sus deseos el administrado, el ciudadano, sino porque para bien de la democracia hay muchísimos controles, sobre todo en lo que tiene que ver con el dinero, con la gestión económica, y toda acción del Concello, pues obviamente lleva aparejado un gasto, pues hay una serie de controles que llevan a cabo, pues, por ejemplo, áreas como intervención, y que hacen que se vayan dilatando los plazos. Pero quiero que los ciudadanos comprendan que se hace para un mayor control del dinero público. Entonces, ahora, viéndolo desde esa perspectiva, lo entiendo, aunque obviamente soy consciente de que eso pues hace que los procesos de cosas que a lo mejor a lógica podría pensar, bueno, ¿por qué no se decida de un día para otro, de una semana para otra? Porque va a diferentes comisiones, va a diferentes órganos del Concello, donde va pasando una serie de filtros hasta que al final se apruebe y se ejecuta. Bueno, hablando de política cultural concretamente, ¿qué diferencias existen así en principio entre la política cultural que se aplicaba en la anterior legislatura y la que se está aplicando ahora, ¿no? En la que se está aplicando ahora, poca, porque aún no es la nuestra. Porque es curioso. Mire, en la corporación anterior, y capitaneada por el Partido Socialista en su última etapa, no elaboró nada con relación a las fiestas de este verano. Y señalan en sus manifestaciones públicas que lo hicieron, bueno, para dejarnos las manos libres a toda la corporación. Pues es curioso, porque sin embargo en el ámbito cultural hicieron la programación hasta diciembre. ¿Por qué no hicieron lo mismo con las fiestas? Si quieren dejar las manos libres, pues no tenían por qué haber hecho ningún convenio con ninguna institución para tener la programación de muchas actividades hechas hasta noviembre, que no son del Partido Popular, pero obviamente yo como concejal la hago mía y la voy a defender. O si quieren dejar las manos libres, como hicieron para las fiestas, simplemente ahí demostraba una incompetencia, una incapacidad para llevarlas a cabo. ¿Por qué llevaron a cabo, por qué firmaron un contrato con una empresa para llevar la publicidad del área cultural hasta diciembre y no lo hicieron hasta junio? Yo le puedo asegurar que si cuento con el apoyo y la confianza del señor alcalde y continúo durante 4 años, mi compromiso es que el último año yo no pienso contratar nada más allá del día de las elecciones o de la toma de posesión del nuevo equipo, sea del Partido Popular o del partido que sea. Y si se lleva a cabo un contrato, un convenio posterior a la fecha de toma de posesión, en la comisión informativa con los grupos, que nos reunimos todos los viernes a las 11:30, una novedad con respecto a la anterior corporación, les pediré permiso si ellos consideran que debemos continuar programando un día más allá de la toma de posesión de la siguiente corporación, algo que no se ha hecho. Por eso me hace mucha gracia que hablen de dejar las manos libres a la siguiente corporación en áreas como la de fiestas, cuando teníamos un mes para programar, desde el 13 de junio que entramos a los despachos, para preparar las fiestas. No sé, los grupos, los espectáculos tienen unas agendas. Yo no puedo deslocar el teléfono y llamar a un grupo y decir, ¿vienes el 5 de julio o el 5 de agosto? Tienen sus agendas ya repletas. O los cachés van a ser diferentes, si programamos para el mes que viene o para dentro de un año. Bien, pues esa falsa política de dejar las manos libres a la siguiente corporación, si lo hicieron en fiestas y no significaba simplemente una falta de capacidad para programarlas, porque no lo hicieron en cultura, y nos dejaron una serie de compromisos económicos que han hipotecado nuestra política cultural hasta el 31 de diciembre o nuestra política de comunicación, porque lo hicieron. Como bien dice, la pregunta obviamente retórica. Como bien dice, una parte de esa programación cultural estaba ya fijada por el anterior gobierno local. ¿Qué valoración hace de esa parte, ¿no? Ya fijada, de esos actos fijados ya? No voy a hacer una valoración a priori, porque sería injusto. Y como le he comentado, toda la programación que estaba firmada, acordada, conveniada por la anterior corporación va a mantenerse y va a ejecutarse con todo el apoyo desde la actual corporación. De hecho, el día de ayer dimos una rueda de prensa para anunciar una obra de teatro a la que invito a todos los televidentes que asistan el próximo jueves y el próximo viernes a las 20:30 horas en el Teatro Jofre por el precio de 5 euros. Una obra que se titula IN. No es una obra que hayamos contratado nosotros, pero yo me he implicado con esta obra, con esa joven empresa teatral de Coruña, y lo mismo voy a hacer con todas las actividades contratadas. El 1 de enero, cuando tengamos perspectiva, haremos un análisis. No tiene sentido a día de hoy que opine sobre ella. No. En primer lugar, porque he dicho que es mi programación cultural también, porque la asumo porque considero que hay aspectos en la política del ayuntamiento que son, por decirlo así, de Estado.
que no tiene sentido que una corporación venga a arrasar con toda la de la anterior. Hay muchísimas actividades de la anterior corporación, o incluso de la primera etapa de cuando gobernaban con Izquierda Unida, que me parece que funcionan y van a continuar, obviamente. No tiene sentido modificar lo que funciona si no va a ser cambiado por algo mucho mejor o que va a tener más éxito. Lo único que no va a aplicarse, lo único que no va a continuar, son aquellas actividades que no han contado con el respaldo no del Partido Popular, sino de la población de Ferrol, porque no han asistido al Torrente Ballester o al Teatro Jofre cuando se han puesto en escena esas actividades. Hablamos ahora de la programación cultural que se presentaba el pasado día 2 para los próximos 4 meses. ¿Cuáles son las características generales de esta programación? Bien, pues lo que hemos buscado es que los ciudadanos de Ferrol tengan claro que hay una serie de días en los que hay una programación desde el concello. Tenemos que evitar lo que se hacía hasta la fecha, que era una contraprogramación desde el propio concello. El concello de Ferrol podía programar al mismo tiempo en el Jofre, en el Torrente Ballester y en los centros culturales. Si ya la afluencia de público a las actividades es escasa, si el mismo día, a la misma hora, hay actividades en 2 sitios diferentes, y muchas veces del mismo tipo de espectáculo, pues obviamente la afluencia se reduce todavía más. Bien, eso no tiene sentido. El dinero público, porque estamos hablando de dinero público, no somos una empresa privada, en el ámbito de la cultura no busca una rentabilidad económica, obviamente. Su rentabilidad viene marcada por la presencia de público, de espectadores, en las actividades que programamos. Entonces, para que los ciudadanos comprendan que va